Muy buenas noches a todos. Eh, Soy Darwin Cohen y como secretario académico de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, tenemos hoy el grandísimo gusto de iniciar nuestro ciclo de conferencias mensuales para este año 2023 de nuestra tradicional reunión mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Este año iniciamos nuestro ciclo con conferencias con todas las energías puestas y hemos preparado un grupo de temas y conferencistas que sabemos serán de su mayor agrado. Así que hoy les damos la bienvenida a todos, los miembros de nuestra sociedad y todos los anestesiólogos que hoy nos acompañan. Esta planificación busca cautivarles como público en nuestras actividades mensuales y pues aprovecho la oportunidad para agradecer a la doctora Claudia Niño, que me ha ayudado a planificar las actividades de este año y como venía diciendo, pues iniciamos con pie derecho. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia Optimizando el uso de inyecciones únicas en anestesia regional, que será dictada por la doctora Milena Moreno. La doctora Moreno es anestesióloga del Hospital Universitario San Ignacio, es profesora asistente de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un fellowship en anestesia regional de la Universidad de Pittsburgh y hoy pues tenemos el gran gusto de tenerla con nosotros. Doctora Milena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros como sociedad es un verdadero honor y sabemos que cuando iniciamos siempre queremos iniciar de la mejor manera y estamos seguros que así va a ser, ya que usted nos honra con su presencia. Muchas gracias, doctora Milena, y pues tiene este espacio. A todos y todas muy bienvenidos a nuestra reunión. Buenas noches, muchas gracias, doctor Cohen, por esta invitación a la Sociedad Cundinamarquesa. Es un placer estar compartiendo esta noche con ustedes. El tema que vamos a revisar es sobre la optimización de inyecciones únicas en anestesia regional. Debo confesarles que el Hospital San Ignacio y la Universidad Javeriana han sido piezas importantes para el desarrollo de todas estas habilidades que he adquirido durante estos últimos 15 años en anestesia regional. Y debo también darle parte a cada uno de los integrantes del Departamento de Anestesiología que nos han permitido consolidar esas competencias en ultrasonido, en anestesia regional, así como en POCUS, para poder lograr lo que hacemos día a día de realizar procedimientos seguros, estandarizados y basados en la mejor evidencia que disponemos en la actualidad. Debo declarar también que participo en actividades académicas patrocinadas por Vibram. Ahora sí, empecemos un poco en lo que es el tema, que es una inyección única. Es la administración del anestésico local en un solo tiempo, con una duración variable de 12 a 18 horas cuando se trata del bloqueo de nervio periférico. Cuando se trata de una inyección interfacial, con seguridad va a ser alrededor de las 6 a 8 horas en el mejor de los casos. La inyección única es una alternativa cuando no se cuenta con la infraestructura para realizar infusiones continuas. El bloqueo de nervio periférico en el contexto de la anestesia regional, entonces aparece como una estrategia para restringir el uso de opioides. Es menos invasiva que la analgesia neuroaxial, tiene perfiles de seguridad y reproducibilidad altos y es considerado como estándar en el cuidado perioperatorio al día de hoy. Por supuesto, el bloqueo de nervio periférico tiene sus contras. Sigue siendo muy subutilizado por muchas instituciones. Sabemos que en anestesia regional para mastectomía en 2018 se reportó tan solo su uso en un 13.8%. En cirugías donde se ha demostrado que el bloqueo de nervio periférico es superior a la inyección del anestésico local en el manejo del dolor posoperatorio. Sabemos además que el bloqueo de nervio periférico puede incrementar los costos, implica un esfuerzo adicional por parte del anestesiólogo, porque pues necesita un entrenamiento
demás, necesita un tiempo para realizar el procedimiento, traer la máquina, limpiarla, conectarla a la pared, y pues se requiere un esfuerzo. Estas inyecciones únicas hay que entenderlas dentro del contexto de la analgesia multimodal como un componente más de cada una de las intervenciones. ¿Y qué es la analgesia multimodal? No es nada más que el uso de una o más intervenciones, es decir, más de una, con diferentes mecanismos de acción que actúan sinérgicamente, nos permiten usar dosis bajas y, por supuesto, nos ayudan a prevenir los efectos adversos. ¿Y por qué es importante el control del dolor en el posoperatorio? Porque 80 al 86% de los pacientes reportan dolor. 75 a 88% experimentan dolor de intensidad moderada extrema y 20 al 50% reportan una incidencia de dolor postquirúrgico persistente, inclusive a los 6 meses a 1 año después de haber pasado su cirugía. Basados en esta serie, esta cohorte de 3.702 pacientes publicadas por el Reino danés en el 2021, se publica que a la salida anestésica se presentó un dolor moderado a severo en 1 de cada 5 pacientes, una cifra que no es para nada despreciable. Y es que un adecuado control del dolor es un componente clave y está asociado con desenlaces de deambulación temprana, disminuye costos de hospitalización, disminuye estancia hospitalaria, mejora la satisfacción del paciente. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar en esta charla? En 9 factores que van a determinar la eficacia de la inyección única. Voy a ir enumerándolos y explicándolos uno a uno. Empecemos por el tipo de paciente, y es que en realidad es nuestra responsabilidad identificar el paciente que viene con dolor crónico, que viene tomando opioides de manera crónica, el paciente opioide tolerante, y precisar con mayor detalle ese uso analgésico en el posoperatorio. Por el otro lado, también identificar al paciente que nunca ha usado opioides, pero que puede llegar a requerir más opioides, incluso presentar un abuso de opioides crónico en el posoperatorio. Son pacientes que tienen antecedentes de abuso de sustancias psicoactivas y o enfermedad mental, llámese ansiedad, depresión, catastrofización, etc. Y es que este paciente que se queda pegado al opioide, ¿cierto? Ese paciente que hace un uso persistente al opioide, inclusive en cirugías de complejidad menor, se ha reportado hasta en un 6%. ¿De qué más depende la eficacia de la inyección única? En segundo lugar, de una adecuada estrategia multimodal, con el objetivo de minimizar el uso de opioides y sus efectos adversos. En algunos escenarios es subutilizado, solo se usa un medicamento, y en otros, por el contrario, es sobreutilizada, es exagerada, como lo publica el doctor Felipe Muñoz Leiva en Anesthesiology del 2022, en donde no se reportan beneficios adicionando ni dexmedetomidina, ni ketamina, ni dexametasona a un régimen analgésico de bloqueos más, imagínense ustedes, morfina intratecal para el reemplazo primario de rodilla. Entonces, en realidad no se sabe todo esto qué es lo que está sirviendo. La analgesia multimodal, aunque es la estrategia considerada como estándar de oro, está todavía insuficientemente estudiada. No sabemos ni cuántas ni cuáles intervenciones debemos usar en cada caso. Y los opioides claramente siguen siendo la piedra angular de esa analgesia multimodal. Tienen sus contras, efectos adversos como la hiperalgesia asociada al tratamiento, como por ejemplo el remifentanil que usamos diariamente, el desarrollo de tolerancia, la epidemia por dependencia de opioides que ha surgido por la prescripción inmesurada. Y lo vemos publicado en Anesthesiology del 2022, la paradoja del opioide. Fíjense en línea negra, bajando acá
la prescripción de los opioides ha disminuido en un 38% en los 10 últimos años. Pero, por el contrario, estos países industrializados se ha incrementado en la línea roja la muerte por sobredosis de opioides que se ha asociado por lo general con opioides de fabricación sintéticos como son el carfentanil. Entonces, de verdad, pues que es una responsabilidad entender este manejo y este riesgo que representa el uso de opioides y nuestro papel haciendo las inyecciones únicas. Y es que el bloqueo nervio periférico aparece como una estrategia, lo repito nuevamente, para restringir el uso de opioides. No conocemos, entonces, el impacto real sobre el consumo de opioides, lo estamos empezando a entender. Parece que no es tan significativo como quisiéramos. Sabemos que aunque la anestesia libre de opioides es controversial, sigue estudiándose en la actualidad. El bloqueo de nervio periférico no cubre el periodo perioperatorio en su totalidad y las alternativas no opioides tampoco están libres de efectos adversos. Un tercer punto que va a determinar la eficacia de las inyecciones únicas es es la educación sobre el tratamiento analgésico para garantizar la oportunidad de la analgesia multimodal. Y en ese sentido es esencial involucrar a un familiar en específico. Y al respecto, esfuerzos fundando clínicas de dolor transicional que nada más son equipos que desde el preoperatorio hasta después de 6 meses empiezan a contactar al paciente, educar al paciente y han demostrado 2 cosas. Reducir el consumo de opioides, así como reducir la posibilidad de uso de opioides de manera crónica en el posoperatorio, también de desechar adecuadamente los opioides. Y pues uno habla de estas clínicas transicionales, ojalá las pudiéramos implementar en nuestro medio, si ni siquiera en países industrializados han sido rentables, imagínense ustedes mucho menos en nuestro medio. Sin embargo, estos esfuerzos de estas clínicas transicionales y estos estudios nos han dejado ver que inclusive el paciente opioide tolerante, que viene para la gran mayoría de cirugías comparado con el paciente que nunca ha utilizado opioides, van a retornar más o menos hacia los 7, 10 días, en la gran mayoría de cirugías, a su dolor de línea de base. Importante entender este aspecto para limitar esa formulación a no más de 7 a 10 días. Existen ahora diferentes recomendaciones para mejorar esa práctica de la analgesia multimodal, limitar, por ejemplo, el uso de opioides de liberación prolongada, como son, por ejemplo, el uso de patches de buprenorfina, fentanil, que en ciertas ocasiones desafortunadamente lo seguimos viendo en el medio de la analgesia en el dolor agudo postoperatorio. Por supuesto, tratar de evitar la formulación de sedantes que pueden empeorar los efectos adversos simultáneamente al uso de opioides. Y un papel muy importante en la educación es explicarle al paciente que puede presentar dolor de rebote y la adecuada educación, y en eso me tomo cada vez un tiempo más antes de entrar a la cirugía con un familiar en específico, porque muchas veces el paciente está nervioso, ni siquiera tiene la capacidad de concentrarse, y es que ese dolor de rebote es el dolor que aparece cuando se desvanece el bloqueo entre las 8 y las 24 horas. Se caracteriza por ser un dolor severo, de alta intensidad, excruciating, que inclusive en el paciente hospitalizado es difícil de titular con opioides de alta potencia intravenosos. Entonces, nuestra misión claramente es recordar a ese paciente que debe empezar a tomar el medicamento analgésico, inclusive antes de que empiece a aparecer el dolor, porque es mejor prevenir el dolor cuando está en intensidad baja a cuando ha salido de los rangos. También se han creado otras aplicaciones que se utilizan por diferentes grupos, como son un timbrecito que le recuerda al paciente cuándo debe tomar el medicamento.
¿cierto? Que le permite anotar que se tomó el medicamento, la dosis del medicamento, o que si se demoró un poco, y estos de bases de datos inclusive se están estudiando para entender mejor cómo es el manejo del dolor en el posoperatorio. ¿De qué más depende la eficacia de la inyección única? En cuarto lugar, y aquí viene mucho el tipo de la anestesia, y por eso es que muchas veces el urólogo en la cirugía de resección transuretral de próstata prefiere la anestesia espinal raquídea, la intratecal, porque con esa vejiga distendida, ¿cierto? Y la desaparición lenta del efecto de la anestesia raquídea le da al paciente, le da al cerebro la capacidad de adaptarse, la capacidad de titular, de ir rescatando el dolor paulatinamente, mientras que una vejiga distendida en un paciente que se despierta de manera súbita de la anestesia general, pues va a requerir más opioides y asociado a esto va a presentar más efectos adversos secundarios a los opioides. Y en ese sentido, esta misma cohorte de 3.702 pacientes del grupo danés nos reporta una incidencia de dolor moderado a severo al despertar anestésico en menor porcentaje cuando se combina la anestesia general con un bloqueo de nervio periférico versus cuando solo se utiliza la anestesia raquídea. ¿De qué más depende la eficacia de la inyección única? Quinto, del tipo de cirugía. Para algunas cirugías va a ser exagerado el uso de una inyección única de un bloqueo de nervio periférico. Lo veo mucho los martes, por ejemplo, que tenemos biopsias en pacientes de cirugía oncológica ortopédica. Además, son pacientes que vienen rápidamente, se van para la casa, les damos máscara laringia, propofol, remifentanil, y pues el ortopedista les pone un poco de anestésico local en el sitio quirúrgico. Para otros pacientes va a estar completamente indicado y va a ser adecuado y suficiente, mientras que para otros pacientes la inyección única va a ser insuficiente, como por ejemplo en cirugías donde hay gran inervación, cirugías muy dolorosas que debemos reconocer como anestesiólogos, la cirugía del hombro, del seno, del tórax, la herniorrafia, la rodilla, la columna, la amputación y la cirugía oncológica. Cirugías cruentas, grandes, donde la respuesta en anestesia regional va a ser una infusión continua, como en el caso de esta resección de una metástasis de la pared torácica, en donde decidimos dejar un catéter del erector, para el bloqueo del erector de la espina a nivel torácico alto. ¿De qué más depende la eficacia de la inyección única? Sexto, del manejo de los anestésicos locales y el uso de coadyuvantes. Hablando de los anestésicos locales, debemos evitar las dosis máximas. Por ejemplo, si tenemos bupivacaína al 0.5% con epinefrina, la bupivacaína con epinefrina, de lo que más utilizamos en el Hospital San Ignacio. Sabemos que un paciente de 60 kilos muy seguramente va a tener una dosis de máxima de 200 miligramos, pues claro, no hay necesidad de utilizar, eso serían 40 cc, no vamos a llegar a esa dosis. Podemos utilizar en el paciente preferiblemente 10 cc, 20 cc, que son 50, 100 miligramos, y evitar las dosis máximas en la medida de lo posible. Evitar las concentraciones máximas del anestésico local. Sabemos que concentraciones al 0.25, al 0.375 también son muy efectivas. En cuanto a los coadyuvantes, no hay ningún coadyuvante que incremente la duración única más allá de las 24 horas. Algunos reportes en la literatura hablan que esto se logra con la dexametasona, otros con la buprenorfina, que no utilizamos en nuestro medio, pero sabemos en realidad que la infusión continua es el único método disponible en la actualidad para prolongar la inyección única. El coadyuvante recomendado por la evidencia con mayor solidez definitivamente es la adrenalina. La adrenalina puede aumentar el bloqueo sensitivo y motor alrededor de 2 a 3 horas y debe considerarse de manera
de uso mandatorio como un marcador temprano de la inyección intravascular para identificar tempranamente y parar una posible toxicidad por anestésico local. La dexametasona, uno de los coadyuvantes que más se escribe en la literatura, un uso controversial, que si es superior perineural, que si es igual al uso intravenoso, no se conocen las dosis con exactitud, parece que a nivel perineural se recomienda de 4 miligramos, parece que cuenta con un perfil seguro, la han utilizado por años los médicos de dolor crónico, parece que previene el dolor de rebote, ya sea intravenoso o perineural, parece que a nivel perineural no solo incrementa la duración del bloqueo sensitivo, sino también del bloqueo motor. La recomendación en las guías en general, en la actualidad, debido a todas estas controversias, es utilizar la dexametasona intravenosa en una dosis de 0. A 0.2 miligramos por kilo de peso. ¿Cuál es el papel de otros coadyuvantes? Pues siempre hay que tener en cuenta que al utilizar un coadyuvante, siempre hay un riesgo más porque no vienen preparados la gran mayoría en premezclas. Y estas premezclas se hacen precisamente para evitar el error humano, el error en la administración equivocada de medicamentos. Se prefiere evitar el uso de opioides en el bloqueo de nervio periférico con el fin de prevenir los efectos adversos asociados a su absorción sistémica. Coadyuvantes como la clonidina y la dexmedetomidina se han asociado a bradicardia e hipotensión en el adulto mayor. Y el uso de combinaciones de coadyuvantes, una que vemos en la literatura de pronto mucho, que no necesariamente ha dado resultados favorables, es el uso de dexmedetomidina más dexametasona, que veremos cómo se está construyendo la evidencia durante este tiempo. Lo que no se recomienda y que podemos decir con evidencia sólida es la bupivacaína liposomal de acción prolongada. Sabemos que no nos va a dar beneficios adicionales comparándola con la bupivacaína convencional y además de todo tiene un costo de 300 veces más que esta bupivacaína clásica. ¿De qué más depende la eficacia de la inyección única? Depende de la indicación de la técnica. Ya hemos hablado un poco del tipo de paciente, del tipo de cirugía, de la evidencia disponible en la actualidad, si está validada, si mejora los desenlaces en mi paciente, qué tan segura es, si prevengo eventos adversos, si prevengo el bloqueo motor, si la puedo reproducir, si tengo el entrenamiento, si es costo efectiva para mi institución, si es aplicable a los pacientes que practico todos los días. ¿De qué más depende? Punto número 8, del tipo de técnica. Si es mediante una inyección o múltiples inyecciones, si es una técnica proximal o es una técnica mucho más distal. Y 9, para finalizar esta parte central, es que vamos a medir cada vez más los desenlaces centrados en el paciente, que no solo se basan en la intensidad de los puntajes de dolor, en el consumo de opioides durante las primeras 24 horas, ni en la náusea, en el vómito postoperatorio, sino además en escalas de la calidad de la recuperación gastrointestinal, el tiempo que toma el paciente para empezar a moverse, de la calidad del sueño. Para continuar esta siguiente parte, traje unos estudios para reflexionar. Por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2020, que no hubo diferencias en puntajes de dolor, consumo de opioides, cuando se utilizaron inyecciones únicas versus infusiones continuas para el reemplazo primario de la rodilla. Y lo vemos en muchos equipos alrededor del mundo, ya no se utilizan tanto las infusiones continuas en este tipo de cirugías. Para cirugías ambulatorias más pequeñas, como la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, vemos que la utilidad de las inyecciones únicas está muy disponible, está validada. Cuando se usan catéteres, por ejemplo, en este reporte se incrementa el tiempo en más de 10 minutos, a veces cuando uno está aprendiendo puede ser inclusive un poco más, y esto claramente es una limitación en salas de cirugía con alto recambio y ocupación. El uso de
catéteres se ha asociado también con readmisiones a urgencias por problemas relacionados con el catéter y dolor de rebote, cuando, por ejemplo, se acaba la bomba estomérica y el paciente se retira el catéter en su casa. Se ha asociado el uso de catéteres de infusiones continuas, este es en el estudio PRAN en pacientes pediátricos, más de 100.000 bloqueos con complicaciones mecánicas, se desalojan, se contaminan y producen fugas del anestésico local casi en un 30-40%, casi uno de cada 3 pacientes al otro día tiene ese vendaje completamente mojado y eso lo debemos prevenir con una pues muy buena fijación. Los catéteres se colonizan hasta en un 57%. Las infusiones continuas, por ejemplo, en la artroplastia primaria de hombro, no parece que no necesariamente disminuyen la estancia hospitalaria. Muchas veces se reporta que los beneficios no superan los costos. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta acá? Que las inyecciones únicas son una alternativa segura, reproducible y validada en diferentes escenarios. Cada vez somos mucho más expertos como grupo, nosotros cada vez lo tenemos más estandarizado, cada vez nos ponemos más de acuerdo y sabemos a quién ponerle inyecciones únicas y a quién no. Siempre, por supuesto, en un contexto de analgesia multimodal e individualizar cada caso para saber cuándo no se necesita el bloqueo periférico, de nervio periférico, cuándo sí se necesita una inyección única y cuándo se debe preferir una infusión continua. Y en ese proceso de aprendizaje que vamos construyendo día tras día, paso tras paso, aparecen las guías prospect, es decir, guiadas por procedimiento. Y les traje aquí 3 nada más, ya están casi publicadas la gran mayoría de los procedimientos. Y, por ejemplo, para el reparo del manguito rotador se recomienda, fíjense como recomendación según evidencia grado A, tanto la inyección única del bloqueo interescalénico, lo que hacemos sobre todo ahora es el tronco superior, y o la infusión continua al mismo nivel. Cuando se sospecha una gran posibilidad de parálisis hemidiafragmática, un paciente obeso, un paciente con antecedentes de cirugía cardíaca, un paciente con enfermedad pulmonar, SAOS, obesidad, fragilidad, múltiples comorbilidades, pues se van a preferir bloqueos supraescapular, el bloqueo del nervio axilar en combinación. Esta guía, Prospect, otra guía publicada en 2021 para el reemplazo de cadera primario, fíjense ustedes que nos recomienda la inyección única mediante el bloqueo de fascia ilíaca o inclusive la infiltración periarticular con anestésico local. Publicada en 2022, las guías para el reemplazo primario de rodilla que nos recomiendan la combinación, fíjense ustedes, de inyección única del canal aductor. Lo que hacemos es canal aductor, ya sabemos que es más o menos que como que el nivel no importa mucho, lo que hacemos mucho es también un poquito más arriba del triángulo femoral en combinación con la inyección periarticular de la cápsula posterior que en su mayoría es hecha por el cirujano. Y fíjense que se va precisando en detalle, fíjense lo que dice la guía, que en el caso de no tener la disponibilidad del bloqueo del canal aductor más la infiltración del anestésico local en la cápsula posterior, podría recomendarse el uso de morfina intratecal, 100 microgramos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia individualizar ese tratamiento, esa aplicación de las inyecciones únicas de manera individualizada, mediante un trabajo multidisciplinario en equipo para prevenir, por supuesto, la aparición de dolor crónico lo que más podamos y garantizar que ese dolor esté lo más controlado en el posoperatorio. Hasta aquí viene mi charla y es una charla más bien precisa para esta hora de la noche y quisiera escuchar si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, porque tenemos un tiempo para aclarar
las dudas o si tienen algún comentario. Por favor. Pueden levantar la mano si desean o enviarnos sus preguntas a través del chat. Claro, todo lo del aletazo funciona igual en bloqueos interfaciales. ¿De qué nervio? Dexametasona. ¿Me repites la pregunta, Alberto, por favor? No sé si Alberto pudiera tener el micrófono disponible, Carolina. Doctor de las Pellas, ya puede, si quiere, formularnos la pregunta a través del micrófono. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy informativa y muy clara. La pregunta es si la dexametasona se ha demostrado que funciona igual en un bloqueo interfacial que en un bloqueo de un nervio específico, como un nervio femoral, un nervio ciático. En realidad, la he visto más en los bloqueos de nervio periférico. No la he visto tanto, las publicaciones por lo menos, utilizada en el bloqueo interfacial. Lo que sí sé es que muchos grupos están ahora, muchos grupos a nivel de Canadá, Europa, inclusive Sudamérica, están utilizando la dexmedetomidina especialmente para el bloqueo interfacial y aseguran estos grupos pues de manera muy pragmática, ¿cierto? La evidencia todavía falta por consolidarse en que sí se mejora muchísimo la prolongación de este bloqueo sensitivo y el control del dolor en el posoperatorio. Ahora bien, pues esto está por descubrirse. Inclusive, pues la dexametasona tampoco es que en las guías esté muy clara su utilización. Lo que sabemos ahora es que se recomienda intravenosa. Es un medicamento como muchos otros que utilizamos en anestesia off-label, ¿cierto? Entonces veremos en un tiempo en qué va a parar todas estas recomendaciones. Bueno, he tenido un poquito de dificultad con la conexión, pero creo que ya está funcionando bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces me excuso con todo. Doctora Milena, pues primero agradecer la excelente presentación y acompañarnos esta noche en esta charla tan enriquecedora de un tema que es tan importante y pues que siempre se va a mantener vigente y ganando más espacio. Tengo varias preguntas que me han llegado por el chat interno. Una de las preguntas es muy puntual. Doctora, ¿está contraindicado los bloqueos de fascia ilíaca en pacientes para fractura de cadera en pacientes que reciben anticoagulación? ¿Qué deberíamos hacer? Los bloqueos de fascia ilíaca casi que nacieron inicialmente para el paciente con fractura de cadera. Están completamente indicados y lo que sabemos, inclusive por las guías, las recomendaciones ASRA de Regional Anesthesia, las guías americanas de anestesia regional, es que este tipo de bloqueos se pueden hacer con el paciente anticoagulado pleno, inclusive bajo el efecto de antiagregantes plaquetarios, porque son
pues bloqueos superficiales que inclusive podría hacerse con presión, y por otro lado, pues claro, no en manos del residente el R1 que está empezando a hacer bloqueos, sino en unas manos expertas. Ahí digamos que la preferencia, el beneficio se le da al paciente y tener la oportunidad de tener un buen control en su hospitalización durante la fractura de cadera. Se pueden con el paciente anticoagulado. Gracias, doctora. Veo con mucho agrado que la doctora Indira nos dice, si nos permiten opinar, claro que sí. Al final debemos individualizar no solo a nuestro paciente, sino por los diferentes escenarios, la heterogeneidad de nuestros hospitales. Me gustaría saber si la doctora quiere hacer un comentario por voz. Si lo quiere hacer, doctora, en cualquier momento, pues es bien recibido. Tengo una pregunta más por chat interno. Dice aquí el participante, en su experiencia, doctor, usted ya mencionó algunos bloqueos, bloqueos en los que se prefiere inyección única. En su experiencia, ¿cuáles son los que prefiere hacer con inyección única? Puede decirnos y cuáles definitivamente deberían ir con infusión continua. Sí, de acuerdo. Así como dice la doctora Indira, claro que la práctica va a basarse en la evidencia, por supuesto, en los pacientes que hacemos, en el tipo y cómo conversemos con el cirujano. Y en ese sentido, los reemplazos articulares, cada vez como mencionado durante la charla, los hacemos más con inyecciones únicas, inclusive la cirugía de hombro, en su mayoría, nuestros cirujanos prefieren las inyecciones únicas. Aquí también está Alberto, que nos acompaña Alberto de la Astilla, que nos acompaña de manera muy activa en anestesia regional. Trabajamos de la mano con Reinaldo Grueso en el Hospital San Ignacio. Hacemos mucho inyecciones únicas en términos generales, y podríamos decir que las infusiones continuas las dejamos para el paciente con dolores severos, cirugías cruentas. Por ejemplo, hace un par de días pusimos un catéter infraclavicular para la movilización del codo en un paciente que venía, un niño de 14 años con una deformidad muy grande de codo que requería terapia, rehabilitación en su posoperatorio inmediato de manera pasiva y luego activa de manera intensa. Hacemos infusiones continuas, por ejemplo, para el reemplazo articular de tobillo, una cirugía muy dolorosa. Tratamos de dejar en las amputaciones para optimizar el control del dolor en el posoperatorio. Sabemos que pues, las infusiones continuas ni los bloqueos del nervio periférico van a prevenir en realidad la aparición de dolor persistente, dolor crónico, dolor neuropático, dolor fantasma en el tipo de amputaciones, pero pues se le da al paciente mientras se pueda mantener el catéter, la infusión continua, un manejo adecuado para el dolor. Como ustedes vieron en cirugías cruentas de la pared torácica, dejamos infusiones continuas. Se ha dejado un poco el uso de infusiones continuas, que en un tiempo nuestros anestesiólogos cardiovasculares, el doctor Mendiola, por ejemplo, está utilizando mucho para la cirugía cardiovascular. Ya utilizamos mucho más inyecciones continuas, inclusive todos estos bloqueos intercostales paraesternales superficial que se hacen muy rápidamente con el paciente en decúbito supino han sido de mucha ventaja, mucha facilidad para el paciente de cirugía cardiotorácica. Para el paciente cirugía de tórax, cirugía de abdomen, se utilizan sobre todo las inyecciones únicas, el erector de la espina. En muy contados casos se dejan infusiones continuas mediante catéteres para este tipo de cirugías de tórax y abdomen. No sé si con esto quedaría satisfecha su pregunta, doctor. Claro que sí, por supuesto. Tenemos más preguntas en el chat. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de morfina intratecal a dosis por debajo de 100 microgramos, por ejemplo, 50 microgramos?
Ay, pues, doctor Julio, yo estoy muy de acuerdo con esa recomendación. La morfina intratecal tiene mucha utilidad en nuestro medio, Centroamérica, Suramérica, porque hasta ahora se están solidificando las competencias en anestesia regional y en muchos lugares pues ni siquiera se cuenta todavía con, por ejemplo, los ecógrafos. Entonces, la morfina intratecal es una alternativa útil para el manejo de la analgesia multimodal, considerando la posibilidad de sus efectos adversos, la retención urinaria, el prurito, que en la literatura inclusive hay series que lo reportan hasta el 60-70%, manejar el prurito, no tenemos nalbuphine, tenemos ondansetron, pero yo sí pienso que nuestros tamaños son mucho menores que los de los pacientes americanos de los países industrializados, en donde se utilizaban desde 1993, que como que se popularizó un poco más la morfina intratecal, que inicialmente se utilizaba unas dosis de 200 a 300 microgramos. En la actualidad, y uno la ve en la literatura, en los protocolos, se utiliza más hacia 100 microgramos, pero yo pensaría que para nuestra población, y también están otras publicaciones, se recomienda más, como usted lo menciona, hacia 50 microgramos o inclusive a 1 microgramo por kilo de peso. Pero lo ideal es que de pronto tuviéramos, como en muchos centros hospitalarios, inclusive acá en Bogotá, las premezclas. La premezcla que viene con los 10, 12, 15 miligramos de bupivacaína pesada con, por ejemplo, los 50 microgramos para acogernos a las normas de la Joint Commission, la JAHO, de poner estos medicamentos en premezclas. Ya vienen preparados en medios estériles y vienen dobles, triples chequeos para prevenir la administración errónea de los medicamentos. Sí, señor. Espero que con esto quede satisfecha su pregunta. Estoy muy de acuerdo con usted, esas dosis no son para nosotros. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice: buenas noches, gracias por la presentación. ¿Qué opina de las salas de bloqueo previo al paso a salas de cirugía para ahorrar tiempo en salas? ¿Por qué no se han popularizado? Digamos que no se han popularizado en nuestro medio. En centros industrializados, países más desarrollados sí están, las utilizan, pero es que en nuestro medio no, digamos que no se han consolidado porque no son rentables. Imagínense, necesitamos monitoría, necesitamos sobre todo el personal, no podemos hacer un bloqueo y dejarlo metido en un cuarto. Estas salas de bloqueos en realidad en los países industrializados son cubículos, además cubículos que se parecen a habitaciones individuales súper bonitas, que además tienen televisor, el monitor, y que tienen enfermeras entrando y saliendo en el área de preparación, en el área, nosotros la llamamos en San Ignacio de cirugía ambulatoria, y pues el paciente está supremamente controlado en estas áreas. En países industrializados, por ejemplo en Pittsburgh, ya hace pues años que inclusive pues lo hacíamos de esa forma, se ponía inclusive el bloqueo y luego la anestesia espinal. Claro que eso beneficia el gran recambio, estos hospitales con un gran volumen, en donde las salas de bloqueo definitivamente son muy beneficiosas desde el punto de vista costo efectivo, desde el punto de vista de docencia. Uno puede hacer como fellow, como residente, su bloqueo tranquilo y no tener pues al cirujano siempre en la oreja, en el cuello. Y en nuestros hospitales, digamos que tener esa infraestructura no ha resultado ser tan rentable. Esa yo pienso que sería la razón principal. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Qué opina de la hidromorfona intratecal comparada con la morfina por esa vía? Sí, la hidromorfona está validada, recomendada en la literatura. Sabemos que hay muchas personas en Colombia, en Sudamérica, Latinoamérica, que la utilizan de manera efectiva. En nuestro particular tenemos una doctora, la doctora Orejanera, que tenía una práctica en Sogamoso y ella la utilizaba casi que de rutina, de manera exitosa. Digamos que es lo único que puedo comentar al respecto, como yo, y aquí viene mi opinión personal, porque claro que los opioides intratecales son muy útiles, son alternativas, pero fíjense ustedes, como por ejemplo con este experimento muy famoso que es de no inferioridad, equipara el uso de morfina intratecal
para la cesárea, ¿cierto? Al uso, por ejemplo, de un bloqueo TAP, de un bloqueo cuadrado lumbar lateral para la analgesia en el perioperatorio de cesárea. Entonces, pues la recomendación es que pues si usted se está poniendo la anestesia raquídea para esa paciente cesárea, pues póngale una vez la morfina y pues no va a necesitar adicionalmente un bloqueo. Entonces, el bloqueo se lo recomiendan a la paciente que, por ejemplo, llega en sufrimiento fetal, le tiene que dar anestesia general y no hay ninguna otra herramienta dentro de la estrategia multimodal para complementar esta analgesia intravenosa. Entonces, puedo decir por literatura, por referencias, la doctora Orejanera, que es muy experta en la hidromorfona intratecal, que es útil, y pensaría que de pronto, pues, la morfina es muy asequible en nuestro medio, ¿cierto? Si vamos a trabajar con opioides, yo preferiría de pronto la morfina. Nuevamente, mi opinión es que no uso los opioides de manera intratecal porque tengo un sinnúmero de posibilidades de bloqueos en la actualidad que están más validados, más estudiados, que utilizan anestésicos locales y que van más hacia la tendencia de una analgesia, una anestesia, lo más libre de opioides, porque claro, hay que ponerle opioides al paciente, en un punto hay que hacer una analgesia transicional, hay que hacer una analgesia transicional 20 minutos antes de terminar una anestesia general, optimizarla antes de sacar al paciente una anestesia espinal, prevenir todo el dolor de rebote. No me gustan mucho los opioides intratecales porque, y vemos, fíjense en las guías Prospect para el reemplazo de cadera primario, si usted utiliza morfina tracal, si no tiene la posibilidad de poner bloqueos, cada vez entendemos un poquito más, entonces, ¿para qué va a hacer una cosa y la va a adicionar a la otra cuando de pronto son muy equiparables? Y la analgesia con opioides a nivel intratecal se relaciona con efectos secundarios, el prurito, la retención urinaria, mientras que con los bloqueos estamos mucho más a la periferia y claramente su perfil de seguridad está más recomendado en la literatura, más reconocida. Sí. Doctora, tenemos otra pregunta. Aquí también hay una pregunta, ay, doctor Cohen, antes de que se me olvide, el doctor Pereira creo que preguntó inicialmente, no sé si esta ya la vio, ¿qué concentración de la adrenalina se recomienda para bloqueos de nervio periférico? ¿Es seguro utilizarla en bloqueos faciales? ¿Podría seguir con esta? ¿Sí, doctor Cohen? Claro que sí. Gracias. Doctor Pereira, el uso de la epinefrina es mandatorio en la actualidad cuando se inyectan anestésicos locales. Es mandatorio. Es recomendación de las guías ASRA, especialmente las guías para la prevención del LAST, que es de local, la toxicidad por anestésicos locales. ¿Por qué? Porque nos detecta tempranamente una inyección inadvertida intravascular del anestésico local. Antes pensábamos que no se la podíamos poner, por ejemplo, al nervio ciático, que porque estaba inervado solamente y vascularizado por una vasa vasorum y iba solo dentro del miembro inferior, pero ya sabemos que se puede utilizar libremente. Las concentraciones que utilizamos a nivel mundial son las de 1 en 200.000, es decir, 5 microgramos por cc. Son seguras y no solo seguras, son mandatorias para los bloqueos de nervio periférico, así como para los bloqueos interfaciales. Los bloqueos interfaciales, donde utilizamos más volúmenes que van de 20 a 40 cc, es cuando más hemos visto incidencia de toxicidad por anestésico local. Entonces, claro que debemos utilizarla siempre, la epinefrina. Espero haber contestado su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Pereira. Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta más que, pues, yo creo que ya en parte se ha respondido, pero está formulada. Dice, ¿existirá alguna ventaja si usamos morfina intratecal a dosis bajas, más el bloqueo del canal de los aductores y bloqueo intraoperatorio de la pared posterior de la rodilla? ¿O sobrará el uso de la morfina en el reemplazo de rodilla? Sí, doctor, sí, yo pienso que yo personalmente pienso pues que eso cada vez lo estamos entendiendo más, siempre habrá discusión un poquito todavía al respecto. La morfina intratecal es una alternativa,
Es una alternativa cuando no tengo yo la infraestructura para hacer bloqueos de nervio periférico. Fíjese usted, se recomienda aquí morfina intratecal, 100 microgramos y únicamente considérela en el paciente hospitalizado, ¿cierto?, que llevó a cirugía mediante anestesia espinal y no es posible el uso del bloqueo canal aductor ni de la infiltración de la cápsula posterior de la rodilla. Es cuando usted piensa en la rodilla, usted automáticamente dice, tengo que cubrir el compartimiento anterior y tengo que cubrir el compartimiento posterior. El compartimiento anterior, ahora lo hacemos canal aductor, triángulo femoral, inclusive ya hemos visto en los estudios últimamente un experimento clínico muy bien hecho que en realidad el nivel no afecta la analgesia, y por el contrario, un poquito más arriba, si nos va a coger fibras sensitivas, debemos cubrir, por supuesto, el nervio para el bastón medial, el nervio safeno, y siempre cubrir el componente posterior. El componente posterior, pues en la gran mayoría de los casos, en la actualidad, con buena comunicación, se logra mediante la infiltración del anestésico local de la cápsula posterior, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un cirujano que a veces no le gusta, no lo hace muy bien. Yo no he vuelto tanto los viernes cuando el doctor está, de pronto Alberto que nos haga su comentario, pero a ese cirujano yo sí le pongo algo en el compartimiento posterior, algo llamado, algo como el IPA, que de pronto, aunque no tiene tanta fuerza, tanta solidez en la evidencia, pero siempre hay que pensar en el compartimiento anterior y posterior. Entonces yo pienso que a este punto pues sobraría una morfina intratecal, sobraría una intervención que además, si yo estoy utilizando anestesia espinal, pues bueno, pues ya voy a poner la anestesia espinal, pero si yo estoy utilizando anestesia general, pues no tendría cabida. Y si yo estoy utilizando anestesia espinal, es poner un segundo medicamento. Fíjese usted, la posibilidad de error humano, la posibilidad de complicaciones del neuroeje, como son principalmente el prurito, tan grande su incidencia, la náusea, el vómito y la retención urinaria. Sí, señor. De pronto, si usted tuviera solo una de las dos alternativas, no las tuvieras complementadas, pues utilizaría la morfina intratecal. Es una alternativa. Sí, señor. Bueno, si hay cualquier otra participación, por supuesto, es bienvenida, pero lastimosamente cuando estamos en una actividad que nos gusta mucho, el tiempo pasa muy rápido. Así que esa es la situación que se ha presentado hoy. Y ya estamos en la parte final de nuestra reunión, lastimosamente, pues el tiempo pasa rapidísimo, pero... Una pregunta de la doctora Lorena Díaz, doctor Cohen. Sí. No sé si de pronto, Sí. más bien, la doctora Lorena Díaz, excelente anestesióloga, súper experta en anestesia torácica, nos pregunta si... ¿qué bloqueo recomienda para la esternotomía? Más bien que ella no solo conteste, que es una excelente, ella hace eso todos los días. No sé, Lorena, si pudieran activarle su micrófono, por favor. Claro que sí. Claro que sí, ya puede comentarnos, doctora. Gracias, doctora Moreno, muchas gracias. Cuando llevamos a los pacientes a esternotomía, a mí me genera mucha duda desde el punto de vista anatómico sobre la pertinencia de la realización de un bloqueo, por ejemplo, ESP, o de un bloqueo a nivel external, motivo por el cual en los últimos casos pues yo he tomado la decisión de utilizar morfina intratecal. Sin embargo, quisiera saber si de pronto usted conoce alguna evidencia diferente disponible al respecto, y pues hago la pregunta porque cuando llevo a ese paciente a cirugía, pues muchas veces me interrogo sobre qué tipo de bloqueo realizar, si está pertinente la realización del ESP bilateral, del catéter, de si le pongo dosis única, o si finalmente no debo utilizar ninguna de las técnicas de anestesia regional. Entonces, pues por eso la pregunta. No sé si de pronto usted conoce al respecto. Sí, pienso que comparto las mismas dudas. Pienso, por ejemplo, que para una cirugía de pectum excavatum yo seguiría optando mucho por la analgesia epidural torácica.
por supuesto, tiene sus bemoles, sus dificultades. Cuando es una cirugía muy extensa y muy dolorosa como esta, yo seguiría optando por la analgesia epidural torácica. Cuando es una esternotomía, pero digamos pues que la cirugía no es muy grande, yo pienso que esos bloqueos para externales, los bloqueos intercostales para externales, el superficial está ganando como un poco más de fuerza y es, digamos que conveniente desde el punto de vista pues de realizarlo con el paciente en supino. Todo esto es evidencia que se está construyendo. La otra posibilidad que también consideraría para ese paciente de pronto sería la analgesia mediante un bloqueo paravertebral, pero pienso que no es descabellado y pienso que es una estrategia multimodal. Si usted utiliza un erector de la espina bilateral y quiere complementar y asegurar la parte anterior en una esternotomía que es un poco limitada porque no sabemos que el bloqueo del erector de la espina no alcanza a cubrir con digamos, homogeneidad de manera reproducible en todos los pacientes, esa ramita anterior del nervio intercostal, pensaría que no es descabellado poner también morfina intratecal. Me parecería inclusive una buena pregunta para un experimento a realizar. Sí. Muchas gracias, doctora. A ti, Lorena, gracias. Bueno, por supuesto, como les decía, estamos en espacio abierto, si hay más preguntas. Si no, pues vamos despidiendo la reunión ya por razones de tiempo. Quiero agradecer nuevamente a nuestra conferencista por la excelente presentación y por la gran disposición para resolver tantas preguntas que con mucha alegría veo que han venido del grupo de participantes. Y que han explorado pues, diferentes puntos, lo que demuestra realmente lo que hablábamos al principio, el gran interés y la gran necesidad que tiene la implementación de los usos de bloqueos en dosis únicas para la práctica anestésica diaria, por las múltiples ventajas que usted ha mencionado. Doctora, muchas gracias nuevamente en nombre de todos nosotros y agradecer, por supuesto, a todos los anestesiólogos en Bogotá, en Cundinamarca y toda Colombia que se han unido a nuestra reunión mensual. Queremos decirles que este espacio es para ustedes y pensado en ustedes y que permanecen invitados todos los siguientes, generalmente los últimos jueves de cada mes, para nuestra reunión mensual. Doctora Milena, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Que tengan buena noche. A todos, por supuesto, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en nuestras siguientes reuniones. Felicidades para todos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches.